Debo presentarles a Cecilia. Ella es ex ministra de Educación de Colombia y es actual rectora de la Universidad Tadeo Lozano, profesora visitante en la Universidad de Harvard entre los años 2010 y 2012, secretaria de Educación de Bogotá del 98 al 2002, cuenta con estudios de maestría en Ciencias Económicas por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, ministra consejera de Asuntos Económicos de la Embajada de Colombia en Londres. Durante su periodo en el Ministerio de Educación lideró la formulación e implementación de la Política Educativa Nacional bajo el título de la Revolución Educativa 2002-2012, orientada a aumentar la cobertura educativa desde la primera infancia hasta la universidad. Perdón, Cecilia, la brevedad y el apuro de la presentación, que merecería muchísimo más detalle, pero de ello se encarga el público con el aplauso para recibir a Cecilia. No, agradezco por la invitación, me gusta mucho venir a Perú, siento que tenemos muchas cosas en común. Y agradezco también que hayan modificado todo el orden por mi necesidad de estar esta tarde otra vez en Bogotá y por la corta presentación. A veces se van hasta la primera infancia y realmente le calculan a uno esta edad. Pero adicionalmente también, digamos que lo que yo tengo que resaltar es que he sido testigo de primera mano desde los 90 de la evolución del cambio educativo en el país. Y pues cuando me invitaron un poco me dijeron, queremos gente que tenga experiencia práctica, pues yo creo que algo tengo que compartir con aciertos, desaciertos y pues sobre todo que les pueda servir en este proceso que yo creo que es apasionante de mirar hacia el futuro de la educación peruana. Yo les voy a hablar un poco de qué ha pasado en Colombia, la evolución legal del 91 al 2009. Realmente es, sí, hasta el 2009 y no ha habido muchos más cambios después del 2009. ¿Cuáles fueron los objetivos y los instrumentos que tuve durante el periodo de ministra? Que no eran muy distintos. Yo en el 98 entré a ser secretaria de Educación de Bogotá y después fui ministra, pero digamos que los objetivos y los instrumentos que tuve básicamente durante el ministerio, la importancia de la participación en ese momento y un poco para animarlos en este proceso tan interesante. Después las tendencias que yo veo que no son muy distintas de las que planteó el viceministro y pues los retos a los que yo les pondría atención si estoy frente a un plan tan ambicioso a 15 años como el que ustedes están pensando. Nosotros empezamos en el 91, en uno de los procesos de paz que tuvimos, se pactó una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, yo por eso estuve desde Planeación Nacional, pasando discutiendo con la constituyente, que en ese momento lo más importante que pasó en términos de educación fue que descentralizó el sector. Nosotros veníamos en un péndulo que descentralizábamos, no funcionaban, centralizábamos, no funcionaba, volvíamos a descentralizar y no funcionaba. Ya en ese momento la centralización no funcionaba, pues decidimos legalmente pasar a la descentralización. Estábamos descentralizando hacia departamentos y municipios mayores, educación y salud. Y se planteó la autonomía de las universidades, esto con rango constitucional. Y vinieron las leyes, y ahí también digamos que tuve cierta participación en la discusión, especialmente del Congreso, con una ley de descentralización y una ley sobre autonomía y recursos de las universidades públicas y una creación del Consejo Nacional de Acreditación. Esos recursos y responsabilidades a municipios y departamentos se determinó con base en un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, lo que implicó que yo creo que es un cambio fundamental que han dado nuestros países, unos recursos siempre crecientes para educación, porque obviamente pues, los recursos corrientes de la nación siempre crecen, y con unas fórmulas muy redistributivas. En ese momento lo que pensábamos era que a los pobres había que darles mucho más, obviamente, y a los otros, pues lo que pasa es que a los otros les teníamos que garantizar lo que tenían, porque era muy claro de que no podíamos descentralizar funciones sin descentralizar recursos. Ahí eso generó un problema que después tuvimos que resolver en el 2001. Y también la ley sobre autonomía de las universidades, se determinó que por lo menos las platas de las universidades también tenían que ser crecientes, porque uno de los conflictos más grandes que teníamos en ese momento era que
un año se les pasaba más, otro año se les disminuía, y esto hacía muy difícil manejar las universidades. Sin embargo, se definió otra cosa que también después nos generó un problema, y es que se les pasaba un monto pero sin ninguna relación con resultados. Entonces finalmente los gobiernos lo que empezaron fue a pasarles simplemente en términos reales lo mismo, porque si les pasaban más eso les hacía base y eso generaba unas obligaciones posteriores que no estaban ligadas a ningún tipo de rendición de cuentas. En el 94 se planteó una ley de educación básica. Esto fue muy interesante porque fue paralelo con una gran discusión de una comisión que llamamos de los sabios, inclusive participó Gabriel García Márquez y nuestros científicos notables, en donde hicieron unas reflexiones muy interesantes que no son muy distintas a las que estamos haciendo ahora sobre educación y que generaron como dos cosas que yo llamo la atención aquí. Esto obviamente que tiene mucho más detalle, pero tengo media hora. Aquí está el programa educativo institucional, que era realmente muy revolucionario en términos de descentralización del currículum, porque lo que se decía es no vamos a tener currículums específicos con materias y tal, sino que vamos a dejar, y esto inclusive copiando modelos muy interesantes y muy avanzados como finlandés, en fin, un poco más que desde que los currículos y las cosas más específicas se fijen desde las instituciones educativas. Esto implicaba obviamente mucha autonomía para las instituciones educativas, y un poco ahí fue muy particular porque el sindicato mismo dijo no, tanta libertad en la institución educativa no, pongamos unas áreas básicas, que yo agradezco porque la verdad es que la madurez del sistema no estaba como para poner tanta descentralización del currículum, y se armaron unas áreas básicas, pero esto dijéramos que abrió un camino muy interesante para el trabajo con educación básica. En el 2001, y ya esto es casi 8 años después, se tiene que reformar la ley de transferencias, porque obviamente lo que pasó es que, es decir, si teníamos que pasar casi el 50% de los ingresos corrientes de la nación, era muy enredado para un gobierno que quería hacer reformas impositivas, es decir, pero parto de la mitad nomás. Y se decidió sí garantizar crecimientos en términos reales e inclusive unos puntos adicionales, pero se ponía ya más claramente que era sobre la base, y se definió la distribución per cápita. Y yo tengo que decir que ahí hubo una gran participación. ¿O por qué estuve yo involucrada en esta? Porque desde el 98 era secretaria de Educación de Bogotá. Yo llegué, a mí me llamaron, entonces yo venía más desde el lado de la planeación regional y urbana, me había tocado pasar las 2 leyes de descentralización, pero me dijeron, ¿por qué no viene a ser secretaria de Educación de Bogotá? Y yo decía, pues, qué bueno saber cómo nos quedaron de mal las leyes. A mí me parecía que nos habían quedado muy mal, porque yo estaba planteando desde el 90 desde que se hizo la primera ley esta distribución per cápita, pero me decían no se puede hacer porque no tenemos los datos. Y por otro lado yo decía, están tan amarrados los municipios y los departamentos que esa descentralización no funciona. Pues fue todo lo contrario. La verdad es que cuando uno lanza una descentralización sin fortalecer el centro, la autonomía es maravillosa. Entonces nosotros podíamos hacer en Bogotá más o menos lo que queríamos, independiente, obviamente que dependíamos de muchos recursos. Ahora Bogotá también tenía recursos adicionales, pero fue muy interesante. En Bogotá pudimos hacer muchas cosas. Hicimos cosas como por ejemplo empezar a distribuir los recursos per cápita, pero no era la plata, sino que distribuíamos los maestros per cápita, y así llegamos a mejorar mucho los sistemas de información, porque uno le decía al rector, vea, usted tiene tantos estudiantes, tiene que tener tantos maestros. Entonces él decía, no, yo tengo menos maestros, devuélvame 2, no, yo tengo menos maestros. Ah, pero usted aquí firmó la nómina y aquí dice que usted tiene tanto. Ah, no, es que esos 2 no están aquí. Y eran muchos problemas de información. Nosotros tenemos muchos problemas de información en la administración, y yo creo que eso ha servido también como de motor de muchos conflictos con los sindicatos, porque si no tenemos buena información, no les pagamos lo que es, no los ubicamos como es, pues obviamente tenemos todo ese roce que hace muy fuerte, dijéramos, el sindicato, que se radicaliza y que además ya se monta sobre estos problemas reales de la administración y ya hace planeamientos políticos que no necesariamente son los de la base docente. Cuando yo llegué a Bogotá y les dije sí se puede redistribuir aunque no tengamos, y además crear el sistema de distribución por niño atendido, a usted le genera muchas eficiencias internas,
pues la Nación sacó esta ley a finalizar el periodo del anterior presidente y sacó un decreto ley, que eso sí fue lo más... Yo no entiendo cómo lo hicieron, porque obviamente en el 98 teníamos un estatuto docente, digamos, que profesionalizó en su momento, pero que estaba muy ligado, dijéramos, a antigüedad y a títulos, pero no tenía nada que ver con evaluación ni nada. Sacaron este estatuto docente, lo sacaron por decreto, nunca se había podido realmente conciliar con el sindicato un estatuto docente, pero se sacó con la condición que no afectara a los anteriores, sino que era para los nuevos. Y a la postre yo creo que eso fue muy interesante, porque ya en este momento hay mucha más porcentaje de gente en el estatuto nuevo. Ahora, en el estatuto nuevo tenemos problemas, porque entonces se dijo, vamos a evaluar, pero vamos a evaluar con exámenes, que era lo único que teníamos, no éramos capaces, dijéramos, de hacer una evaluación más comprensiva, pero yo creo que fue muy interesante y se pusieron incentivos, pues la gente se presenta unos exámenes, ahora están en esa discusión, dijéramos, de que tienen que hacer una evaluación mejor, y yo creo que se tiene que hacer una evaluación mejor y más comprensiva, pero ya estamos en otro punto. Ya los maestros no dicen, no los vamos a evaluar, sino cómo nos van a evaluar. Y yo creo que eso ha sido importantísimo en la evolución, dijéramos, del proceso, del sistema educativo colombiano. Y finalmente está la ley del 2009, que ya fue sobre el sistema de evaluación, y más adelante les voy a contar un poco qué fue lo que pasó. Entonces, como ustedes ven, yo decía ahora jocosamente que cuando a mí me nombraron y me dijeron, el presidente había hecho en su campaña, decía, yo voy a hacer una revolución educativa, yo decía, y yo ahora la tengo que implementar, y yo no creo en las revoluciones educativas, yo creo que en los procesos de unos sistemas que van mejorando en el tiempo, y como en educación básicamente lo que estamos trabajando es con la gente, son procesos de convencimiento y de cambio generalizado, que son lentos, que nos demoramos en cambiar, pero que eso es lo que va haciendo realmente el cambio y el mejoramiento de los sistemas, que tiene que ser un mejoramiento continuo. Bueno, aquí eran como unos objetivos. Yo creo que es muy importante, y es muy importante la planeación, y nosotros, desde que llegábamos, había una ley que nos permitía, pero inclusive desde que yo llegué a la administración de la Secretaría de Educación, puse planes, metas, indicadores, y obviamente muchas veces, por ejemplo, había un problema para medir las coberturas, porque el DANE, que es nuestro Instituto de Estadísticas, nos entregaba lo que había sido la matrícula por ahí 3 años o 4 años después de que ese año se había ejecutado. Entonces, obviamente, los datos de matrícula no servían para nada. Entonces, empezamos a montar unos sistemas de educación mucho más integrados y mucho más inmediatos, para que la matrícula nos sirviera para la planeación del mismo año. Inclusive, pues, no hemos logrado un poco traer mucho más atrás en la pública las matrículas, para que uno pueda planear un poco más el otro año, pero por lo menos en los primeros meses tenemos la matrícula total y podemos ajustar, dijéramos, todo el resto de la administración. Pero entonces la planeación y los sistemas de información son muy importantes. Obviamente yo tenía como meta la ampliación de la cobertura de la básica y la media, en general también decíamos de la superior, y empezamos con programas de educación inicial, pero dijéramos que la fuerza la teníamos en la ampliación de la cobertura de la básica y la media. Ustedes en general aquí en Perú tienen siempre coberturas brutas más altas que nosotros. Creo que el problema, y nosotros también lo tenemos, es el problema de las filtraciones y la deserción a lo largo del sistema. Entonces, ¿cuáles fueron los instrumentos? Y un instrumento importantísimo fue la distribución hacia los municipios y departamentos, la distribución per cápita de los recursos. Eso cambia completamente, y es un incentivo que además es perverso, porque ellos tratan de decirle a uno mentiras. Entonces había que mandar auditorías para bajarles cuando no tenían exactamente la matrícula, pero era importantísimo, y además cambia un poco la función, cambia en general el objetivo de la administración. Los ministerios, y en Colombia, yo creo que aquí también lo fueron, eran básicamente unos grandes administradores de una planta personal. Y lo que importaba para un ministro era el número de
de maestros que nombraba, y entre otras cosas por eso eran botines políticos, porque era un poco una máquina de dar empleo. Aquí eso te cambia completamente, porque el problema no es el empleo que deben, sino los niños que metas al colegio. Y obviamente a partir de los niños que metes al colegio puedes hacer toda la transformación y puedes mirar distinto la administración. Y yo creo que eso fue un cambio estructural importantísimo. O sea, ya el problema no es cuántos maestros usted nombra, que era la conversación que tenía el ministerio con las entidades locales, sino cuántos niños tiene usted en el colegio. Y eso realmente cambia las conversaciones y cambia la administración. Y bueno, y en el caso de la superior le dimos un empujón muy grande a cobertura a través de los créditos. Hicimos un programa de créditos enorme y eso aumentó cantidades la educación superior. Siempre pensando en alianzas público-privadas. En general, yo tengo buena relación con el sector privado, pero en general siempre que paso por los cargos queda una matrícula pública bastante fortalecida. Pero sí, hicimos ensayos interesantes como los colegios de concesión, ya los habíamos hecho en Bogotá en la básica, y el sistema de crédito pues servía tanto para la privada como para la pública en educación superior. Y lo que montamos en educación de primera infancia, que no lo hicimos en Colombia, el preescolar un año es obligatorio, hacía mucho rato, pero dijéramos que montamos primera infancia de 0 a 5, y lo que tratamos era de que hubiera prestadores que nos garantizaran eso de 0 a 5, porque la verdad es que sentíamos que la pública, especialmente la educación pública, en la educación pública era muy difícil con los mismos esquemas, por los horarios que tienen los niños, por los problemas estructurales que tenemos con la planta del magisterio, realmente prestarlo a través de la pública. Entonces hicimos un esquema muy interesante que ahora se ha ampliado mucho para llegar a educación inicial, y sobre todo para considerar la educación inicial no como que estamos bajando la educación básica, sino realmente como un proceso de 0 a 5 años, y a los 5 años lo recibimos en el sistema formal. En calidad era la educación para la competitividad y la paz. Obviamente en Colombia pues era muy importante poner la paz como objetivo básico. Definimos estándares y evaluación de competencias. Yo cuando estaba de secretario de Educación de Bogotá, básicamente lo que hice fue generalizar y universalizar las pruebas de competencia sin establecer los estándares. Yo decía, a través de la evaluación, si nosotros evaluamos esto, pues los maestros y las instituciones pues van a tener claro qué es lo que hay que mejorar. La verdad es que no es tan así. Entonces ya cuando estaba en el ministerio pues ya definimos más claramente estándares. Perdón, hay alguien que me tiene que decir lo de los tiempos, porque yo... bueno, entonces y definimos estándares y evaluamos en quinto, noveno, en 11, pues que es la salida, los 12 años tienen salida en 11, y adicionalmente establecimos exámenes de la salida de la universidad. Y vuelve a ser esto el mismo cuento. Antes la calidad la discutíamos si los colegios eran buenos porque tenían buena infraestructura, porque tenían maestros con muchos grados, porque no sé qué. Ahora lo que dijimos es no, un colegio es bueno porque los muchachitos aprenden, y los niños aprenden y tienen que demostrarlo en estas pruebas estandarizadas, y también te cambia el concepto de calidad, porque entonces ya el concepto de calidad no es que tienes que mejorar la infraestructura o tienes que dar buenos maestros, que todo eso hay que hacerlo, pero lo haces en función de los aprendizajes de los niños. También te cambia estructuralmente la conversación, porque ahora lo que interesa no es que los profesores sepan mucho o que la infraestructura sea muy buena, por X o Y razón, o porque los textos sean muy buenos, sino por lo que aprenden los niños, y la mezcla se puede hacer de distintas maneras en la institución educativa. Realmente esto tiene que ir con mucha autonomía, que a la vez pues requiere unas instituciones muy fortalecidas, en donde, que es la otra cosa que tengo más abajo, no fuimos tan buenos. El nuevo estatuto docente fue muy importante, y empezaron realmente los docentes a prepararse, entraron los nuevos docentes, entraron con estándares más altos, porque obviamente era mucho más competitiva la forma de entrar a la carrera, y por otro lado era mucho más competitiva la forma de ascender en la carrera. Esto ha generado otros problemas, como les digo, y es si una evaluación para ascender en la carrera puede ser solamente por exámenes, que era lo que teníamos, y por otro lado
este control un poco de los ascensos, que también nos frena otro problema administrativo que teníamos, y eran las deudas permanentes y acumulativas con los maestros, si se maneja bien, porque si tú das un número suficiente para que asciendan, que fue lo que hicimos al principio, pues es importante porque van ascendiendo y se va moviendo la planta, pero cuando el ministerio cierra un poco eso, pues se generan una cantidad de problemas con los maestros. Sin embargo, yo creo que ha traído realmente una cualificación de esos nuevos maestros, y como les digo ahora, en el estatuto docente tenemos más maestros en el nuevo que en el viejo. Obviamente hay una pelea grande con el sindicato, que quiere, porque obviamente tienen también mejores pagos. El sindicato quiere el anterior con las mismas prerrogativas del nuevo, y hay una discusión importante, pero realmente estructuralmente estamos en otro punto. Los test internacionales, nosotros desde los 90 tuvimos los laboratorios latinoamericanos, entramos a finales de los 90 TIMSS, y después entramos a PISA en el 2006, y hay un sistema de aseguramiento de la educación superior que tiene el Consejo Nacional de Acreditación, que es una figura parecida a este consejo que ustedes tienen, pero para la acreditación de universidades, que está en el ministerio, que tiene autonomía, y es un sistema de acreditación, digamos, que se viene posicionando mucho. Obviamente que hay también discusiones con las universidades, pero que yo creo que ha aportado mucho en la cualificación de las universidades. Yo veía que ustedes aquí tienen una discusión importante sobre si cerrar el número de universidades y no crear más. Yo lo que creo es que de pronto ahí están perdiendo, que puede haber universidades mejores que van a salir. Yo creo que lo que hay que hacer es sacar a las que no están buenas, ¿cierto? Porque yo creo que así, es decir, las que no están buenas hay que cerrarlas, y más bien empezar a cualificar y a ser muy exigentes en las condiciones de entrada de las universidades, que eso es un poquito lo que hace el sistema de aseguramiento en Colombia, pero como les digo, hemos mejorado un poco. Yo con el viceministro un día me decía que su viceministro está diciendo, nosotros decimos universidades de garaje, que son las malas, ¿no? Entonces su viceministro anda diciendo que ya no hay universidades de garaje, ¿qué es eso? Entonces le digo yo, oiga, vice, que usted está diciendo que no hay universidades de garaje, todavía hay unas muy malas. Y me dijo, no, ya son de parqueadero. Y entonces, o sea, han mejorado un poco, porque son procesos, dijéramos, son procesos largos, pero yo sí creo que uno cualificando, más bien que cerrando, porque de pronto va a salir una muy buena. A nosotros nos pasaba que también había una presión muy grande porque no aprobáramos más, y de pronto resultaba un proyecto institucional espectacular que nos hubiéramos perdido si no hubiéramos dejado que entrara, pero lo que necesitábamos era realmente sacar y ser serios con las normas de calidad para sacar las que no estaban funcionando. Fortalecimiento de las instituciones educativas, ahí es donde les digo que en teoría teníamos todas las posibilidades, pero eso llevarlo a la práctica es muy difícil. El sistema educativo, comentábamos ahora aquí con el doctor Montt, es muy bueno para echar el cuento, pero no necesariamente esto se hace en la práctica. Entonces, dijéramos que tenemos unos programas educativos institucionales en cada institución educativa en donde había un cuento, pero no necesariamente eso era lo que efectivamente hacía la institución educativa. Muchas veces inclusive lo contrataban. Entonces era perfecto, pero lo que pasaba en la realidad de la institución educativa era muy distinta. Entonces a mí volvían con toda la discusión, y eso le pasan porque usted está aplicando la ley 115, que esa 115 es la autonomía de las instituciones, y no tenemos instituciones que puedan respaldar eso, pero finalmente lo que uno tiene que hacer es fortalecer esas instituciones. Nosotros dimos algunos pasos, trabajamos mucho para que esos programas educativos institucionales dijeran cosas, devolvíamos, asesorábamos, y armamos una cosa que eran los planes de mejoramiento. O sea, usted tiene aquí el programa educativo institucional, que es más relativamente fijo, pero usted hace unos planes de mejoramiento para llegar a hacer realidad ese programa educativo institucional. Y metimos muchas metodologías flexibles, especialmente en las áreas rurales, para llegar pues, a poblaciones no densas. La escuela nueva, que ha sido importantísimo en el campo colombiano, lo tratamos de generalizar mucho. Y muchas, es decir, de Brasil, yo copio mucho, de Chile sí que hemos copiado, de Brasil, por ejemplo, lo de aceleración de aprendizaje fue muy bueno, que además también frena deserción y frena una cantidad de cosas. Entonces teníamos como un paquete y hacíamos mucha oferta de metodología flexible. Ahí, dijéramos que hubo un aprendizaje que yo hice en la Secretaría de Educación, y es que nosotros decidimos metíamos varias metodologías para ayudar con el cuento de las 100 escuelas. Ustedes tenían
900, nosotros cogimos 100 escuelas, de las más malas de Bogotá, y les dimos a escoger relativamente entre 5 metodologías. Y lo que entendimos es que cuando las instituciones educativas inclusive son reacias a metodologías, o sea, que uno debe más partir de la necesidad de la institución educativa, y un poco, aunque uno no esté de acuerdo con el plan de mejoramiento que ellos planteen, es mejor apoyar ese plan de mejoramiento, evaluárselos y decirles esto no les funcionó. Eso, dijéramos, es fácil decirlo, pero cuando uno está de ministro, pues llegan con las maravillas de metodologías que son muy buenas, entonces uno contrata esas metodologías, van y no necesariamente son sostenibles en el tiempo, hay algunas que son más sostenibles que otras, pero yo creo que la apuesta, y en eso yo creo que la apuesta tiene que ser a darles mucha más autonomía a las instituciones y que hagan, acompañarlas en que sea que hagan disparates, porque realmente es de los errores en donde uno va aprendiendo y va mejorando, pero por eso les digo que no fuimos tan buenos, fuimos con muchas metodologías, alguna cosa quedó, de hecho ahora les voy a mostrar algunos resultados y es un proceso de mejoramiento continuo en el sistema, pero yo ahí, dijéramos, siento que nos quedamos muy cortos. Obviamente tenemos una cosa muy estructural en las públicas y eso hace parte de por qué las instituciones privadas son más efectivas y es la posibilidad de escoger sus maestros y es la posibilidad de prescindir de ellos por parte de la institución educativa. Es que nosotros ponemos un rector, le mandamos unos profesores que nunca puede casi ni evaluar ni decir nada y con eso les decimos usted tiene que hacer una maravilla. Hay unos que hacen maravillas a pesar de eso, pero yo sí creo que tenemos que ir más como hacia modelos como el finlandés, en donde realmente hay mucha autonomía de la institución pública y ellos pueden manejar mucho más cosas. Bueno, 5 minutos. Modernización del ministerio y las secretarías, eso pasó mucho por sistemas de información, por definición de procesos versus funciones y pues realmente mejoramos mucho, pero hoy también me dicen pues que las secretarías son un desastre, que el ministerio es un desastre menos desastre que antes. Aquí está, nosotros aumentamos mucho la cobertura bruta, como les digo ustedes son mejores, pero veíamos la cobertura sí, porque el problema de ver la cobertura bruta global es muy complicado porque uno no ve esos cuellos de botella, y entonces los cuellos de botella en el 2009 ya están mucho mejores, realmente la cobertura, especialmente en la superior, ha crecido mucho, en las otras no tanto, ha crecido más la neta, pero dijéramos que uno tiene que mirar estas cosas en general, porque ya en este momento el problema no es meter niños al colegio, el problema es ayudar a que esos niños salgan, y ustedes sí que lo tienen, porque ustedes tienen unas coberturas impresionantes, pero lo que necesitamos es ir sacando el muchacho hasta allá, y eso también implica hacer un paso adicional que no hicimos nosotros tanto, que lo diseñamos pero no lo hicimos tanto, y es hacer el seguimiento del niño por el sistema. Aquí está el sistema de educación, de evaluación. Entonces, obviamente, como descentralizábamos mucho el currículum y no le estábamos diciendo que daban, pues entonces poníamos esos estándares de competencias y los evaluamos, estándares, y en este momento evaluamos, bueno, hay unos descriptores de competencias en primera infancia, estándares en Saber 5 y Saber 5, que es evaluación en quinto de primaria, evaluación en noveno, evaluación en 11, y los ECAES, que es la evaluación de los muchachos que salen de la educación superior. Ahí dijéramos que, pues, es decir, esto inicialmente las competencias les generaban unas ericipelas a los maestros y en este momento ya nadie las cuestiona, porque ellos decían, no, competencias no, eso es el neoliberalismo y Después cuando les decíamos que eran las competencias, que eran ellos tenían los desempeños, no, es que eso es lo que nosotros, bueno, entonces listo, el problema no es de palabras, sino efectivamente de lo que buscamos, y eso, dijéramos, ahora ya no se cuestiona, o sea, ya no es un problema tan radical como era la discusión hace 20 años. Y teníamos unas competencias básicas, definimos unas competencias ciudadanas, nosotros venimos trabajando mucho en competencias ciudadanas desde mucho antes, inclusive con algunos alcaldes locos que tuvimos en Bogotá sobre educación ciudadana, trabajamos mucho sobre competencias ciudadanas. Hay unas competencias laborales generales que decimos se hacen en la universidad y hay unas específicas que trabajan mucho más la cosa tecnológica. Resultados, pues salvo el 12, que hay una cosa que pasó rara, y yo digo que es el cambio de gobierno, pero la verdad es que no es el cambio de gobierno, que yo creo que ahí debió haber un bajón en todo PISA, pero lo que vemos es que PISA, por ejemplo, hemos venido aumentando y mejorando en todas las áreas.
A mí me dicen, pero es que Colombia todavía está muy mal. Sí, pero Colombia, Colombia en los 80 se comparaba con los países de más abajo de Latinoamérica. Y en este momento Colombia se compara con los países de más arriba de Latinoamérica. Entonces todavía estamos muy mal, todavía salimos muy mal en PISA, todavía, bueno, pero dijéramos que ya hay un proceso de mejoramiento continuo. Y la participación, esto lo puse, pero yo creo que ustedes ya inclusive tienen mayor participación acá, inclusive la tienen institucionalizada, que yo creo que es una ventaja enorme que ustedes tienen, pero nosotros trabajamos mucho en eso, trabajamos con el Plan Nacional de Educación, pues 24.000 participantes, obviamente ya empezaban a hacerse esto vía internet, con foros locales y nacionales anuales, con el portal Colombia Aprende. Estos son datos del 9, pero obviamente eso se ha disparado muchísimo, con encuentros periódicos con actores del sector, con discusión pública de los desarrollos regulatorios. Ahí pasó una cosa, cuando yo llegué, el ministerio era muy blindado, por ejemplo los decretos, esto era blindadísimo para que no se filtraran para el sindicato y los pudieran sacar. Y yo dije, pero lo sacan desde el principio y los borradores se ponen en la página. Y de pronto, quién sabe, pues, que tenga razón. Claro, uno finalmente tiene la capacidad regulatoria, pero es muy importante oír el sector porque uno comete muchos errores, pues porque tiene un problema, lo enfrenta con la cuestión contraria y la cuestión contraria le genera a uno unos problemas que uno realmente desde el ministerio no es capaz de prever. Y la gente lo prevé un poquito más, no totalmente. Casi siempre tiene efectos adversos sobre la relación que saca, pero cuando esto se pone desde el principio y la gente participa en los desarrollos regulatorios quedan un poco menos malos. Yo diría que las tendencias que tenemos que enfrentar ahora, que inclusive las veníamos enfrentando, obviamente es la globalización, este cuento de que ya estamos generando gente en una economía muy articulada, son economías muy articuladas y que eso nos está poniendo una tendencia importante, la transformación tecnológica, la cuarta revolución industrial y toda la amenaza de que nos van a reemplazar todos los robots, pero eso también, y lo decía el viceministro, pues les digo, no son muy distintas a las que dice el viceministro. Ahí entonces el problema es cómo es la innovación y cómo es, dijéramos, enfrentar todo este mundo nuevo con cosas muy distintas, con servicios muy distintos, en fin. Las tecnologías de la información, este conocimiento a la distancia de un clic, y los cambios demográficos. Los cambios demográficos nosotros los estamos sufriendo duramente, es decir, yo les decía, a mí como ministra me tocó enfrentar ya el bono demográfico de primaria, ya eran menos los que entraban a primero que los que habían entrado a segundo, y ahora como rectora de universidad me está tocando mirar que ya son menos los estudiantes que entran, o sea, la posibilidad, obviamente que en educación superior tenemos mucha posibilidad de ampliar hacia estratos más bajos, pero dijéramos que también el cambio poblacional nos está llegando ya hasta la educación superior. Eso tiene ventajas y desventajas. Los retos en coberturas cambian las prioridades, educación inicial empieza a ser pues, básica, y lo decía también el viceministro. La deserción en la básica es importantísima, o sea, ya uno lo que tiene es que seguir el muchachito por la vida, ya todos entran a primero elemental prácticamente, el problema es los que salen, y el problema son los que se nos devuelven, se vuelven analfabetos porque no hicieron sino primero elemental, en fin, ¿cómo logramos que pasen? Por ejemplo, nosotros, y yo creo que ustedes lo deben tener, con los indígenas tenemos un problema enorme, los niños no pasan de primero elemental obviamente porque los estamos violentando frente a su cultura, a la tercera vez los sacan del colegio y son unos futuros analfabetos porque no hemos entendido todos estos proyectos educativos que los pueden sacar adelante. Y así, es decir, en general, ya casi que el problema de deserción deja de ser un problema de cobertura para ser un problema de calidad, y ahí en la básica el problema de la cobertura es un problema de calidad, de cómo es que llevamos a esos niños hasta que terminen, y en educación superior obviamente tenemos pues unos retos enormes. Yo creo que en este momento Colombia debe estar llegando al 50% de cobertura en educación superior, pero el problema es la desigualdad, o sea, obviamente estamos en el 20 en los estratos más bajos y en los 80 en los estratos más altos, y lo que eso genera como problemas de financiación, que es lo que estamos viendo, pues lo que vimos en Chile, lo que estamos viendo ahora con protestas que empiezan a hacer en Colombia. ¿Cómo es que vamos a resolver ese problema
y que sea sostenible de ampliación de la educación superior, y que todavía como la educación superior da un plus, si podemos recuperar, si no podemos recuperar, ahí dijéramos hay un problema importante. La ventaja es el bono demográfico, definitivamente. Nosotros vamos a tener menos, o estamos teniendo menos niños en edad de la básica, y no es para que no pidamos, yo creo que tenemos que seguir pidiendo inclusive más, que es una cosa que ya está en la conciencia de todos los países, que siempre tienen que dar más para educación, pero dijéramos que menos muchachos podemos invertir más en calidad. En calidad, pues las competencias para el siglo XXI, mucho énfasis en las blandas, que para nosotros son las competencias ciudadanas, pero realmente todo este movimiento en donde no importa solamente esas competencias básicas, sino efectivamente cómo estamos viviendo en comunidad. Desde las últimas votaciones, el Brexit, no sé qué, nos están llamando la atención sobre qué estamos haciendo con esa capacidad de vivir en comunidad. Y es muy importante, digamos, el reto hacia adelante de las competencias básicas, la transformación del modelo pedagógico en el aula. Todos tenemos maravillosos modelos pedagógicos. Yo cuando llegué a la universidad, yo no podía estar más de acuerdo con el modelo pedagógico, y la decepción que me llevé cuando fui al aula y vi lo que hacían. O sea, es decir, entonces poner en el aula el modelo pedagógico, yo creo que hay unos consensos generalizados sobre lo que tiene que ser el modelo pedagógico distinto, con utilización de las TIC, pero el problema no es definirlo. El problema es eso, cómo lo hacen en el aula. En los maestros, pues obviamente hay que mejorar formación inicial, hay que mirar estos esquemas de promoción. Yo creo que ustedes están en esa discusión todavía, pero dijéramos que hay que hacerlo, y el acompañamiento que hay que tenerle a los maestros. Uno cuando ve los países desarrollados, pues ve el acompañamiento que tienen cuando empiezan su ejercicio profesional y posteriormente. La ventaja, yo creo que el uso de las tecnologías. Yo creo que el uso de las tecnologías nos puede potenciar enormemente, pero obviamente no es el uso de las tecnologías lo que nos da el cambio, es el cambio lo que puede usar bien las tecnologías. Y en la administración, como les decía, que es una de las tareas pendientes, es el fortalecimiento de la institución educativa para darle mucha mayor autonomía a la pública. Muchas gracias. Cecilia, aquí hay algunas preguntitas que hemos escogido para completar esta interesantísima exposición. Primero, la experiencia de la municipalización que deja en el caso de Colombia, en educación y salud, dice la pregunta. En segundo lugar, ¿cómo queda el rendimiento de los niños frente a otros aspectos muy importantes como son la nutrición de ellos, la conformación de la familia? ¿Cómo queda el tema de la inclusión en el caso de ustedes? Preguntan también, en cuanto a formación de maestros, nosotros tenemos en el país facultades de educación en las universidades y tenemos institutos pedagógicos. ¿Tienen ustedes una situación parecida? ¿Cómo la abordan? Y tenemos una cuarta pregunta acá. ¿Cómo es el caso de las reformas educativas y su relación en las instituciones privadas, en los colegios privados? A ver, la descentralización. Yo no creo que seamos capaces de manejar un sistema educativo desde el centro. Es decir, independiente de que lo hagamos mal, pero hay que hacer que funcione la descentralización, porque es imposible. O sea, tenemos regiones muy distintas, tenemos áreas muy distintas. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Inclusive un poco antes, si nos vamos hasta el 88, había habido una transferencia de funciones a municipios y se les había colocado, era pues toda la época de la era y la moda de la descentralización hacia los municipios. Entonces se les pasó unas platas y después se les dijo, bueno, entonces como funciona si ustedes tienen educación. Entonces ellos tienen ahí una platica que ubican en educación. Pero realmente la descentralización esta fue más bien hacia los departamentos y hacia los municipios mayores de 100.000 habitantes. Entonces nosotros tenemos, yo creo que son alrededor de 100 entidades locales que manejan educación. Porque lo que sí sentimos, y además por la estructura de la planta personal y por todo, no es posible, dijéramos, en municipios muy chiquiticos darles la descentralización. Y además, dijéramos, bueno, yo no sé, de pronto, pues si fuéramos más radicales, no sé, pero en Colombia se decidió eso y eso la ha hecho sostenible. O sea, son 100 entidades territoriales en las que están los departamentos que en general atienden la parte rural,
y estas 100 entidades. Yo creo que eso ayuda. Hay, pues claro, hay posiciones diversas. El problema un poco es los municipios que tienen recursos propios tienen mucha más autonomía en educación y pueden hacer muchas más cosas. Los que dependen básicamente de la transferencia, porque el problema es ese. Entonces es una descentralización muy condicionada porque es que el gobierno central es el que recoge el impuesto, lo redistribuye y entonces tiene que dar cuenta por ese impuesto. Entonces hay que poner, dijéramos, ciertas condiciones. Eso es malo en términos de la autonomía de la descentralización, pero bueno en términos de que se ponen ciertos estándares. Entonces yo diría, si me ponen a hacer, dijéramos, un balance, yo diría que hicimos sostenible la descentralización, que no es una descentralización total, con total autonomía, y que de pronto nos estamos perdiendo cosas muy buenas. Porque cuando, por ejemplo, los municipios grandes hacen cosas muy interesantes, como tienen más recursos ellos propios, pues hacen experiencias distintas y enriquecen mucho. Los pequeños y los departamentos que tienen muchos problemas económicos pues no pueden hacer sino lo que el ministerio les manda. Pero yo diría que la descentralización la tenemos que hacer funcionar. O sea, yo creo que la tenemos que hacer funcionar porque es imposible realmente manejar la riqueza y la diferencia de los territorios con desde el centro. Adicionalmente, uno debería pensar una mayor descentralización a la institución educativa, que sería el ideal si fortalecemos pues, esa autonomía de las instituciones. Las otras cosas, cuando me decían que sí, lo importante es que son las competencias de los niños en dónde queda lo otro, es que obviamente cuando tú vas a ver y cuando ves las diferencias de comportamientos, tú empiezas a explicarte por qué los niños de esta institución o de esta parte tienen menos resultados. Y ahí es donde empieza a decir, bueno, puede ser que estén desnutridos, y ahí entra un problema. Puede ser que tengan, es decir, es indudable que cuando uno mide competencias, los niños de estratos más bajos aparecen con mayores problemas. Hay algunas instituciones que logran enfrentarlos, pero en general es muy difícil, porque obviamente tienen padres menos educados, tienen muchas más dificultades, pero lo que te permite este enfoque es precisamente sacar esos problemas. Entonces no es que o sea, tú para resolver el problema de lo que los niños están aprendiendo tienes que tomar muchas medidas, pero tomas las medidas y mides si fueron eficientes, porque todos damos alimentación y decimos sí, eso es muy problemático, damos alimentación, pero entonces miremos y midamos si eso sí nos está repercutiendo en mejores resultados de los niños. Damos textos, y obviamente textos son importantísimos, pero miremos si esa repartición de textos está siendo efectivo en términos de lo que los niños aprenden. Entonces, toda esta cantidad de políticas que obviamente resultan de problemas que vemos para el aprendizaje de los niños, pueden ser evaluadas y pueden ser redireccionadas de acuerdo con lo que te den los resultados de competencias. Entonces no es que quede por fuera, porque las causas están ahí, por qué los niños aprenden más o aprenden menos. En general yo creo mucho que las instituciones pueden cambiar cosas. Yo lo que hacía, por ejemplo, en Bogotá era que cogía de Ciudad Bolívar, por decir, nosotros somos una ciudad Bogotá es una ciudad muy segregada, entonces está por allá unos barrios muy pobres. Ciudad Bolívar puede ser el barrio más pobre. Yo cogía entre las instituciones de ese barrio, en donde estaban los niños más pobres, y sacaba las que les iba bien. Y esas eran las que les ponía de ejemplo. Yo no les iba a poner de ejemplo las que son del norte, que tienen los niños más ricos. Yo les decía, mire, a mí no me importa que ustedes pues sean, dijéramos, como los mejores que yo tengo en Bogotá, que tienen todas las posibilidades, pero por lo menos debían llegar en generación de resultados de estos niños a los que en ese barrio sí están teniendo resultados porque son el mismo tipo de niños. De manera que dijéramos que no es que se den por fuera todas esas cosas, pero sí uno puede direccionar mucho políticas y puede evaluar esas políticas que actúan sobre los distintos factores. Sí, parecido al anterior. Bueno, esta es la formación inicial. Nosotros tenemos normales, que son, yo me imagino como sustitutos pedagógicos parecidos, o sea que los muchachos en los 2 últimos años de
inclusive antes, inclusive sacamos normalistas y los aceptamos en el estatuto, pero les pusimos un año más a esas normales. Y están las facultades pedagógicas. En este momento, ¿qué es lo que se está haciendo? Y yo creo que tomó una medida bastante radical, una ministra muy buena, pero muy radical, hace poquito, que dijo todas las facultades de educación se tienen que acreditar de calidad. Por decirlo, Colombia tiene, no sé, como 230 universidades, y de esas 230 universidades hay 30 acreditadas de calidad. Y obviamente eso implica mucho esfuerzo, implica muchos recursos, y ella decidió que, bueno, que en 2 años todas se tenían que acreditar de calidad. Pues por supuesto eso no se va a cumplir, pero dijéramos que yo creo que el espíritu es importante, es decir, cómo vamos a hacer que esas facultades entren por la cadena de mejoramiento, porque obviamente tenemos un problema gravísimo, que creo que lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros, y es que la gente con menos capacidades entra a las facultades de educación. Nosotros, y creo que Chile hizo unas experiencias que no sé si las van a contar, un poco de tratar de que gente con estándares altos entrara a las facultades de educación. Esto obviamente tiene unos problemas que tienen que ver un poco con los sueldos de los maestros, pero ahora hablaba yo con el embajador, que a mí me llamó una cosa a la atención, una cosa en Finlandia muy interesante, y es que entren los mejores a la carrera, y no necesariamente los maestros tienen los mejores sueldos. Es decir, es como la apreciación que tiene la sociedad de ellos. En fin, esto es una cosa de muy largo plazo. Es decir, yo inclusive lo veía a nivel colombiano, había en unos departamentos que les iba bien, no eran los departamentos más ricos a los que les iba bien. Yo me decía, pero ¿qué es lo que tienen estos departamentos que siempre me dan mejor? Y en general, cuando yo iba, casi siempre percibía una actitud de la sociedad frente a los maestros distinta. Los rectores eran importantes en los pueblos, en fin. Entonces yo creo que eso va a ser un proceso largo. Yo creo que no es fácil cambiarlo, pero yo creo que hay que, la formación inicial, por lo menos poniéndoles estándares a estas facultades de educación, yo creo que es importante. Nosotros les habíamos puesto estándares a las normales, y realmente mejoraron mucho las normales, pero obviamente que es un reto enorme lo de las facultades de educación, y mirar cómo armamos procesos de mejoramiento. No vamos a volver, pues, ni las podemos acabar, ni podemos decir, las universidades mejores no tienen facultades de educación, y no tienen facultades de educación por los problemas que implica, dijéramos, en términos generales, inclusive en términos de demanda. En este momento ya están empezando universidades más importantes a tener por lo menos posgrados específicos para educación, y algunas inclusive los pregrados. Pero yo creo que eso es una lucha, y yo creo que se tiene que fijar como un objetivo esa formación inicial de los maestros, que mejore esa formación inicial de los maestros. Sí, las reformas y la educación privada. Es decir, cuando por ejemplo hablamos de la reforma de la ley 115 y la autonomía del currículum, pues era más novedoso para la pública, porque las privadas, en medio de todo, como tienen tanta autonomía, pues sí, dictaban las materias, pero tenían cierta autonomía, dijéramos, de manejar internamente. Entonces, pues esa reforma también les sirvió a ellas. Ellos inclusive ahora se quejan de las 7 áreas. Yo les agradezco, porque a veces se sentían muy inseguros las instituciones de decir, entonces ahora si no tenemos ni las áreas, ¿cómo hacemos para armar esto? Que por lo menos nos hagan algunos niveles de exigencia. Los estándares les corren a todos, se evalúan muchachos de la pública y de la privada, y se comparan muchachos de la pública y de la privada. Pues la regulación en general, las reformas, todas van para públicas y privadas. El sistema colombiano en la básica tiene más o menos un 20 de privada, en la superior tenemos en este momento 55 pública, 45 privada. Entonces, por ejemplo, en las reformas, y por eso la autonomía de las universidades ha sido tan importante, dijéramos, para las universidades privadas, de manera que sí corren las reformas para la pública y la privada. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido. Muchas gracias a Cecilia. Siempre quedan cosas pendientes. Hay algunas preguntas que les pido cortésmente excusarme de no haberlas pasado por el tiempo ya. Tenemos que facilitar que Cecilia no pierda su vuelo, y tenemos que continuar con la programación. Muy agradecido. Gracias.